Bueno, estamos en el ejercicio 12 del práctico 16. Este ejercicio es un ejemplo en donde la transformación no es biunívoca y así todo podemos calcular la integral. Tenemos por un lado esta región que la tenemos que encontrar porque no la está dando explícitamente, sino que está dado los límites de integración. Entonces la escribamos. Una región tipo T1 de esta forma. Entonces lo que podemos ver es que tenemos en el piso y en el techo está dado por igual a x igual a 2x, y después tenemos las otras dos rectas, x igual a 0, x igual a 1. Bien, entonces grafiquemos eso, es decir, grafiquemos esta recta, esta recta, esta recta y x igual a 0, y nos damos cuenta que en realidad la recta x igual a 0 no la necesitamos porque es el punto de intersección de estas dos límites. Por consiguiente esta no va, es decir, esta de acá no va porque no es necesaria. Bien, no es que esté mal, sino de que ya está el límite inferior dado por la intersección de esas dos rectas. Entonces nuestra región es este triángulo que está acá, que es lo que vamos a usar para calcular, hacer la transformación. Este triángulo bien, entonces el primer punto que vamos a ver es, bueno, la transformación. Bueno, ya tenemos esto, vamos a ver nuestra transformación, que nos dan la transformación que queremos aplicar. Bien, no nos están dando la inversa, sino que nos están dando directamente la transformación. Como tengo que cambiar a las x a la y para que podamos resolver este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el jacobiano. Entonces, acuérdense en la primera columna lo corresponde a la primera variable que aparece en el numerador, la segunda fila, perdón, y la segunda fila lo corresponde a la segunda variable del numerador, y las columnas cada es la derivada con respecto a cada una de las variables que aparecen en el orden. Entonces derivamos esto es sencillo de derivar. La derivada de esto es 1 menos b, esto es menos 1, menos u, perdón. Este de acá va a ser b, perdón, y este va a ser u. Entonces multiplicamos y nos queda 1 menos b por u, menos, se hace más, u por b. Es decir, distribuimos y nos queda u menos u por b más u por b, se simplifica, y nos queda que nuestro jacobiano es 0. Bien, entonces habíamos visto que para que sea biunívoco, esto que está acá, era que nuestro jacobiano no vamos a estar bien. Vamos a ver lo de la teoría, más fácil explicarlo. Para que sea biunívoco, habíamos visto que lo que habíamos visto era que, bueno, por un lado las derivadas sean continuas, que sí son continuas porque son todas funciones lineales, entonces no hay ningún problema. Que nunca cambie de signo, ya vamos a ver un poco más eso en detalle, pero lo importante era que nunca ocurriese, para que sea biunívoco, es el tercer punto, que es el que es más importante, que no sea 0. Si en algún punto es 0, no va a ser biunívoco, ¿bien?
Por consiguiente, no, lo que va a romperse es esto que está acá. En donde lo que mapea un punto es un punto del otro lado. Y lo que es la frontera, un punto es la frontera del otro lado. Y así. Se va a romper ese concepto. Entonces vamos a ver un poco de más detalles. Así todo, siempre y cuando nuestro jacobiano no cambie de signo, o sea 0 pero no cambie de signo, podemos calcular usando el teorema este, porque el teorema este también nos sigue valiendo si en algunos puntos es 0. Entonces, si vemos en detalle acá, empecemos a ver nuestra región. Nuestra región está formada por 3 puntos, punto P0, punto P1, punto P2, y después por esta región, esta frontera, y finalmente esta frontera. Lo único que se va a mantener, por más que no mapee 1 a 1, no sea unívoco, sí se va a mantener que lo que es frontera y lo que es interior es interior. El que está en verde es la recta y igual a 2x, este amarillo es la recta x igual a 1, y lo que está en azul es la recta igual a x. Entonces vamos a ir transformando todo esto y vamos a ir viendo qué pasa con el jacobiano en cada uno. Empecemos con los puntos. Tenemos 3 puntos. Bien, tenemos 3 puntos. Vamos a ver cómo queda U y B. Pues bueno, necesitamos encontrar la región, el espacio V. Entonces tenemos el punto 0, 0, 0. Punto 1 es este que está acá, entonces 1, 2, fíjense ahí. Y el punto P2 es 1, 1. Ya se obtiene la intersección entre la recta x igual a 1 con cualquier estado recta. Entonces, veamos un poco este caso. Para eso voy a sacar esto, voy a analizar el sistema y ver qué me da U y B. Tenemos entonces x vale 0 e y vale 0. Tenemos que resolver este sistema. Ustedes fíjense que en la primera ecuación esto nos va a dar 0 si u vale 0 o b corta vale 1. Pero para que valga la segunda, el único caso que puede ser, porque si b vale 1, y, o sea, me refiero, b vale 1, u cualquier otro número, o u vale 0 y b vale cualquier otro número, ¿bien? Pues es un no. Pero si b vale 1 y u vale cualquier otro valor, no va a ser 0. Solamente va a esta ecuación a valer si u vale 0. Bien, si vemos nuestro jacobiano, en ese punto, cuando u vale 0, el jacobiano es 0. Entonces, en ese punto que el que tenemos acá, que lo hemos visto acá, si en ese punto es 0, no existe la transformada inversa y unívoca. Porque tengo puntos en donde el jacobiano es 0. Entonces, como el jacobiano es 0, esto ya deja de ser biunívoco y
no voy a obtener un punto del otro lado. Sí, lo que voy a tener es esto que está acá. Es decir, si no cambio el signo, tengo que ver eso. Lo que va a pasar es si va a seguir pasando lo siguiente. Esto sí va a seguir ocurriendo. Esta parte. La frontera de D mapea sobre la frontera de R. Lo que no va a valer es esto. Bien, o sea, vamos a ir mapeando, pero no vamos a tener una correspondencia 1 a 1. Bien, deja de ser biunívoco. Está medio mal puesto ahí. El tercer ítem contradice el segundo, ¿bien? El tercer ítem es importante. Si el jacobiano es 0, no existe la inversa y por consiguiente se rompe lo que es biunívoco. ¿Bien? Bien, esta última expresión es la correcta. O sea, esta expresión con esta continuidad y con los jacobianos distintos de ceros, entonces T se llama, o sea, las T son biunívocas, ¿bien? Entonces, fíjense en acá se nota. El punto P0 me mapea en el espacio V, una recta U igual a 0. Y P puede ser cualquier valor, bien, porque yo le doy cualquier valor a B y me va a verificar esta ecuación. Bien, mientras que U valga 0, cualquier valor de acá me va a dar 0, 0. Bien, entonces fíjense en cómo acá se rompió lo que es biunívoco, porque lo que me hace un punto en una región se transforma en una recta en otra. Una forma que lo podemos ver es como si estuviéramos viendo una recta de vista desde costado de perfil, vería un punto. Pero cuando yo lo veo en 3 dimensiones, lo corro, voy a ver que es una recta. Bien, entonces básicamente el plano X sería como verlo desde acá, que se vería un punto, y en el V sería como verlo de costado, donde veríamos una recta. Bien, para que se una idea de qué es lo que está más o menos pasando. Pero fíjense, porque justo en ese caso el jacobiano es 0. Entonces se rompe todo lo que venimos hablando. Fíjense que ahora en este de acá, ya esto no es más así. Fíjense que de acá, fíjense, esto lo podemos transformar como U menos U por B. Sabemos que U por B vale 2. Entonces acá nos queda que es igual a, esto nos va a quedar entonces que es igual a 1 menos U menos 2. Es decir, nos va a quedar que U vale 3. Y por consiguiente B corta, lo pasamos dividiéndolo, nos queda igual a 2 tercios. Bien, entonces acá sí nos queda un punto, que es el punto 3, 2 tercios. Entonces fíjense lo importante que es, acá el jacobiano es distinto de 0, por consiguiente sí se está cumpliendo que es muy unívoco, o sea, hay un punto en punto. Entonces veníamos todo bien, salvo justo el único punto en donde tenemos problemas es acá. Bien, creo que vamos a tener problemas en realidad con cualquier punto del eje X. Pero bueno, en este caso, en esta región, R, el único punto que nos genera el problema es el punto PC. Seguimos viendo. Acá nos queda 1 es 1 menos B y es 1 por B. Entonces nos va a quedar, va bien resolviendo, nos va a quedar que U vale 2 y B corta vale 1 medio. Entonces el P2' es 2
un medio. De vuelta en la correspondencia 1 a 1 con el otro régimen. Entonces vamos poniendo acá R', lo que vamos teniendo. Tenemos U igual a 0 de perteneciente a los reales. Tenemos el punto P1' que es 3 2/3 y P2' que es 2 1/2. Esto vamos a hacer ahí. Esta transformación. Entonces ahora nos queda ver ahora las regiones, bien, los fronteros. Empezamos por la verde, que es igual a 2x. Bien, entonces nos va a quedar que nuestra transformación tenemos x es igual a, vamos a escribirlo como u menos u por b, más fácil. Y ahí que vale 2x, o sea, de este x es igual a u por b. Es decir, si paso dividiendo esto, me queda que x igual a u por b dividido 2. Lo igualamos allá y me queda que u por b es igual a, dividido 2 es igual a u menos u por b. Lo vamos trabajando, pasamos multiplicando, nos queda u por b es igual a 2u menos 2u por b. Pasamos por acá, nos queda, básicamente nos queda 3u por b es igual a 2u. Entonces, si u es distinto de 0, se multiplica con este, y me queda que b es igual a 2/3. Bien, y u es cualquier real menos el 0. Bien, eso es importante porque para poder encontrar este valor tenemos que haber hecho eso. Entonces tenemos ya la recta está de acá. Ahora vamos al azul. De vuelta, u es distinto de 0 porque tenemos jacobiano 0, entonces no nos va a dar una correspondencia. Entonces por eso 1 a 1 y por eso pasa eso acá. Y acá fíjense, tenemos el caso que igual a x. Trabajando de forma similar a esto, bien, es igual al mismo procedimiento, vamos a llegar que b vale un medio y de vuelta u pertenece a los reales menos el 0. Y por último nos queda la recta x igual a 1. En ese caso nos queda 1 es igual a u menos u por b e i es igual a u por b. Entonces trabajamos desde acá, nos queda que u igual a 1 menos b es igual a 1, es decir, 1 menos b es igual a 1 sobre u, es decir, que b es 1 menos 1 sobre u. Bien, entonces tenemos b igual a 2/3, u pertenece a los reales menos el 0, b igual a azul, b va igual a un medio, de vuelta u pertenece a los reales menos el 0,
Y finalmente tenemos B es igual a 1 menos 1 sobre B. 1 sobre U, perdón. De vuelta, 1 puede ser 0 por una cuestión simple del mismo hecho de esta ecuación, entonces no tenemos más por hacer que eso. Entonces ya con eso tenemos todas nuestras ecuaciones y podemos ir a gráfica. Para encontrar nuestra R' y encontrar el límite de integración. Entonces, ¿qué tenemos? Bien, lo que tenemos habíamos dicho. Empecemos por lo que son las fronteras. Tenemos y, bueno, llamarle I, es B corta, es B, y en este caso 2 tercios. Y además tenemos que I igual a 1 medio. Lo único que hay que hacer es que en la zona, esto es válido siempre y cuando U sea distinto de 0. O sea, acá hay un punto hueco y acá hay un punto hueco. Después tenemos, la otra que hemos visto era que B es 1 menos 1 medio, perdón, 1 sobre U, entonces esa es la parábola que están viendo ahí. Y después veamos los puntos. Tenemos el primer punto que hemos dicho que U valía 0, o sea que está ahí, entonces ya esos puntos se rellenan gracias a esa recta. Bien, entonces por eso ya esos puntos huecos desaparecen porque justamente nuestra x igual a 0, o sea, u igual a 0 nos rellenan esos huecos. Y después teníamos que los puntos, otros puntos 2 que nos faltaban eran el punto P1, que era 3, 2 tercios, que está ahí, y P2 era, P2' era 2, 1 medio. Y fíjense en que acá nos queda una región cerrada que está dada por todas las fronteras que están que construimos, ¿bien? De la frontera de R. Lo único que tiene es que ahora el punto P0 se transformó en esta línea recta que está acá, a diferencia de que antes era un punto, porque ahí ese punto, la transformación no es biunívoca y entonces nos pasa ese detalle. Pero sí lo importante es que fíjense en que U, que es este eje de acá, nunca cambia de signo, siempre es positivo, y por consiguiente el jacobiano también va a ser siempre positivo para toda la región. Entonces podemos aplicar el teorema porque lo que decía el teorema era, está bien, si llega a ser 0 lo podés usar el teorema, pero no tiene que cambiar el signo jacobiano. Entonces el jacobiano nunca cambia el signo, siempre lo mantuvimos con U positivos, por consiguiente por un jacobiano positivo o 0, que es en esta frontera. Entonces nos queda, nuestra región nos va a quedar todo esto de acá, o sea, es esto de acá, todo esto, esta parte, y esta parte. Esta es nuestra R'.
Ahora, para escribir nuestra R', nos conviene tratarla como una T2 porque de esta forma, si tiramos rectas horizontales, voy a estar siempre viendo un techo, una parte izquierda y una parte derecha. Que si tiraba T1 tengo que separar en dos la región. Entonces, esto es importante que quede que esto es B y esto es U. Entonces, nuestra región va a ser las U y B, tal que la U es 0 menor o igual a U menor o igual a la parábola, ¿bien? La hipérbola, perdón. Entonces, esta hipérbola de acá era B es igual a 1 menos 1 sobre U. Esto era igual a, vamos a poner todo así nos queda, U, perdón, B igual a 2 tercios. Esto es B igual a 1 medio. Y esto de acá es U igual a C. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es expresarlo, o sea, expresar a la U como función de B. Entonces me va a quedar que 1 sobre U es igual a 1 menos B, es decir, U es igual a 1 sobre 1 menos B. Entonces te va a quedar 1, 1 menos B. Y después nos queda que la B va desde 1 medio hasta 2 tercios. Entonces verifiquemos que GeoGebra está bien hecho esto. Tenemos la región, dijimos que A, lo que es de la U, que acá vamos a escribir como X porque estoy usando GeoGebra, va entre 0, X, 1 sobre 1 menos I, que sería 1 menos B, coma, este, 1 medio por algún motivo no lo tomo. Ahora sí. Y esto entre 1 medio, perdón, sin la coma, para ahí puede ser 1 medio ahí está. Entonces fíjense que ahí sí marcó bien la figura. Entonces está bien hecho. Bien. Entonces este es un caso particular donde la transformación no es unívoca. Entonces la región ya no deja, fíjense, dejó de ser un triángulo y se transformó en algo que tiene 4 lados. Bien. Eso quizás es lo más importante, porque este lado tiene 3 lados. Y uno esperaría que el otro lado también tuviera 3 lados, pero no lo tiene. Porque la relación de uno de los lados, que es este punto de acá, el único punto que tiene este extremo de acá, no es biunívoco, entonces del otro lado se transforma en una sola, en una frontera, ¿bien? Toda una frontera. Lo sí importante es que lo que estaba en la frontera sigue estando en la frontera en la transformación, ¿bien? Eso no se pierde, eso es importante tener en cuenta. Entonces ahora vamos a empezar a resolver la integral. Entonces saquemos todo lo que no nos sirve.
Entonces, la integral entre 0 y 1 de x 2x de y de x nos va a quedar la integral entre 1/2 y 2/3 de 0, perdón, 1 sobre 1 menos b corta del jacobiano que vale u de b. Entonces empezamos a resolver esta integral y nos va a quedar, vamos, antes de avanzar pongamos el jacobiano para no olvidar el valor absoluto. Es decir, nos va a quedar el valor absoluto de u, como u siempre en nuestra región es positivo, bien, bueno, acá siempre u en todo esto de acá, o es 0 o es positivo, fíjense, en ningún momento la región pasa para el otro lado, queda ahí. Lo aclaremos. Bien, nunca es menor que 0. De u de b. Entonces empezamos a resolver esto y nos va a quedar por un lado. Nos va a quedar esto al cuadrado, nos va a quedar este, va a quedar 1/2 por 1 menos b al cuadrado de b. Entonces ahora resolvemos esta integral, como vemos un poco, sacamos el medio afuera y otro queda 1 menos b a la menos 2. Entonces esta es inmediata, bueno, hay que hacerle, si la quieren resolver la pueden resolver por sustitución, pero no es mucho trabajo. Básicamente les va a quedar 1/2 de 1 menos 1 menos b. Bien, porque se hace menos 1, pero esto además es menos, entonces se les va a ir y les va a quedar así. Entre 1/2 y 2/3. Entonces reemplazamos, nos va a quedar acá nos va a quedar 1/3, entonces nos queda 1 sobre 1/3 menos 1 sobre 1/2, es decir, nos va a quedar 3 menos 2, 3 menos 2 es 1, nos va a quedar 1/2. Bien, y con esto resuelve la integral. Ahora, un detalle importante que tener en cuenta es que uno generalmente hace cambio de variables para dejar más fácil el ejercicio. ¿Les parece que quedó más fácil así? No, era más fácil resolver aquella integral que está allá, más inmediata. Está bien, el ejercicio pedía que hagamos esto, lo hicimos. Pero en cierta forma, no valió mucho la pena hacer tanto laburo. Esto es un ejercicio solamente está hecho para que vean qué pasa
si cuando no es unívoco nuestra transformación. Pero lo único, o sea que podemos seguir resolviendo solamente con el detalle de que el jacobiano no cambia signo. Bien, por más que, o sea, puede ser cero, va a andar. Vamos a tener que ciertos detalles en nuestra región, que va a tener en cuenta que eso ya no va a corresponderse una sola cantidad de puntos del otro lado uno del otro. Es decir, por ejemplo, si tenemos una región de 3 lados, ya no necesariamente en una nueva transformación va a ser una de 3 lados, sino en este caso va a ser una de 4. Entonces puede pasar cosas. Entonces podemos verificar que nos va a dar lo mismo, porque nos tiene que dar lo mismo, si yo hago la integral directamente. Obviamente tiene que dar lo mismo, porque solamente cambiamos de variables, pero justamente estamos resolviendo, pero en esencia tiene que dar lo mismo, porque es un teorema, hay una igualdad acá. Bien, entonces, si lo da distinto es que algo está mal hecho, porque tiene que ser lo mismo. O sea, por más que cambie variable, cambiemos de región, justamente ese es el jacobiano el que nos está asegurando esta igualdad. Entonces, en este caso, por ejemplo, si resolvemos esto nos va a quedar esto nos va a quedar x de x, es decir, nos va a quedar x cuadrado sobre 2 entre 0 y 1, es decir, nos va a quedar un medio. Bien, entonces fíjense que era mucho más fácil resolver la otra integral que esta, pero bueno, era un ejercicio para que veamos un caso particular. Y ven que en efecto nos da un medio que está bien calculado, están calculadas bien ambas integrales y está todo perfecto. Simplemente hicimos para verificar. Bien, es importante verificar si se puede, como en este caso, y vemos que está bien hecho. Bien, pero bueno, lo importante de todo este ejercicio, que se hizo lo más difícil, era esta parte. Bien, el detalle este punto, en donde se rompe la biunicidad porque el jacobiano es cero y no podemos asegurar que de un lado a otro es unívoco. Bien, entonces de un lado es un punto, del otro lado es una recta. Para todos los demás puntos no hay ningún problema porque el jacobiano siempre fue mayor que cero. Entonces en esa región sí fue biunívoco y no hubo problema. Siempre que u no fuera cero, no había ningún drama. Por eso el punto P1 había una correspondencia de otro lado, un punto P2 había una correspondencia de otro lado, y en estas rectas también porque siempre estuvimos con u distintos de ceros. ¿Bien? Porque fíjense que acá había problemas cuando u era cero, pero después se solucionó cuando agregamos esta recta que era la de el punto P0, ¿bien? Entonces ese es el único detalle que tengan en cuenta, analicen bien eso del jacobiano, cómo que va pasando, porque es importante a la hora de poder resolverlo. Si ustedes llegan a ver que el jacobiano cambia de signo, no se va a poder resolver ese cambio de variable, ¿bien? Sobre todo si ustedes tienen que proponer un cambio, tengan en cuenta eso. Las propuestas de los ejercicios que propongan están basados mucho en los ejercicios que vimos acá, entonces ustedes tienen que más o menos ver qué es, si son circunferencias, ahí va a ser polares circulares, hay elipses, polares elípticas, no importa, no necesariamente tiene que estar centrado en el 0, 0, eso es importante también, pero si ustedes ven circunferencia es polares circulares, si ustedes ven elipse es polares elípticas, punto, no importa que estén en 0, 0, van a ver que les va a quedar bien. Va a ser un poco más difícil o lo que sea, pero va a ser posible realizarlo. Y en cambio, cuando les proponen otro tipo de propuestas, y usen como base lo que vimos acá. Bien, los tipos de cambios que vimos acá y qué permite cambiar. Y usen, como digo, muchas veces los que proponen son similares al ejercicio que ya resolvieron, entonces usen eso que ya usaron anteriormente. Bien.